Aquí en Canarias, según datos del INE, hay en torno a 175.000 camas de alquiler vacacional. Representan más del 33% de toda la oferta alojativa turística que hay en las islas. El nuevo gobierno autonómico se ha propuesto crear una ley que regule esta actividad porque considera que la actual normativa, dicen, está dispersa y obsoleta. Vamos a hablar de ello con Doris Borrego, que es la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, señora Borrego, ¿ustedes creen que también hay que impulsar una ley que regule el alquiler vacacional o ahora mismo están cómodos con la actual normativa? Vamos a ver, nosotros llevamos desde hace más de 6 años reclamándole al Ejecutivo que haga una diferenciación de lo que es la vivienda vacacional, el espíritu de la vivienda vacacional en manos de propietarios particulares para los cuales significa un complemento a la renta, y aquellos edificios completos que se construyen en suelo residencial para convertirlos en complejos de vivienda vacacional. Esto llevamos diciéndolo desde hace más, o pidiéndolo desde hace más de 6 años, y le voy a poner un claro ejemplo para que todo el mundo me entienda. En el año 2015, cuando entró en vigor la regulación de la vivienda vacacional, que fue una regulación para darle seguridad jurídica a todos aquellos propietarios que ya tenían una vivienda vacacional, pero se llevaban por la ley de arrendamiento urbano, había unas 28.000 viviendas vacacionales que se regularizaron. ¿Vale? A día de hoy hay unas 42.000 viviendas vacacionales, un crecimiento exponencial. Pero si miramos con lupa los datos, veremos que de esas 43.000 viviendas, 15.000 viviendas vacacionales son de edificios completos. Es decir, nuestro temor al final se ha confirmado y hay un crecimiento de 15.000 viviendas vacacionales que han salido al mercado y que para nosotros no son vivienda vacacional, son evidentemente otra cosa. Estamos hablando aquí de fondos de inversión y grandes inversores que utilizan la regulación de la vivienda vacacional para dedicar edificios completos, es decir, en su totalidad, a la vivienda vacacional. Si restamos, de las actuales 43.000 viviendas, las 15.000 de edificios completos, nos daremos cuenta que de vivienda vacacional de propietarios particulares el crecimiento ha sido prácticamente cero. Ahí es donde hay que meter el bisturí. Esto es lo que ayer también solicitamos en la comisión técnica que se celebró en Gran Canaria a la consejera y a todo su equipo, que ahí es donde tenían que hacer una diferenciación, como llevamos pidiendo desde hace más de 6 años. Sí, la consejera, señora Borrego, ha insistido en que esta regulación, entre otros factores, dice Jessica de León, debe garantizar el derecho a la vivienda. Bien sabe usted que se ha cuestionado si el alquiler vacacional está detrás o no de la falta de vivienda para los residentes. ¿Le preocupa que con esta nueva ley se puedan establecer topes, límites al alquiler vacacional? A ver, nosotros, vuelvo a insistir, lo que hemos pedido siempre es la diferenciación de lo que es vivienda vacacional, la única modalidad turística donde se le permite a la familia canaria, a la sociedad canaria participar en los beneficios del turismo y que a día de hoy genera un impacto económico en Canarias de más de 2.000 millones de euros. Estamos hablando de 2.000 millones de euros que se facturan en Canarias, que además pagan impuestos en Canarias, etcétera, etcétera. Y que enriquece, evidentemente, no solamente al propietario, a la familia canaria, sino también a toda la red de empresarios que se nutre de nuestros clientes. Ahora bien, la falta de vivienda. Tenemos un reciente estudio que hay 211.000 viviendas vacías en Canarias. Quintuplica la demanda que existe ahora mismo de vivienda. ¿Dónde están esas viviendas? ¿En manos de quién están esas viviendas? ¿Y por qué están vacías? No cabe duda que en la nueva ley de vivienda también lo que ha
propiciado es que más del 20% de las viviendas que se alquilaban por larga temporada están saliendo del mercado por falta de seguridad jurídica. Es decir, hay muchos factores, no es decir que la vivienda vacacional tiene la culpa de todos los males. Si cogemos el porcentaje de la vivienda vacacional sobre el parque en manos de propietarios privados, si cogemos el porcentaje sobre el parque total de viviendas en Canarias, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de un 2,6%. Un 2,6% no puede propiciar falta de vivienda o ser principal causa del encarecimiento. Nosotros también hemos solicitado que se haga una comisión de vivienda donde formemos parte y donde se analicen todos estos datos. Pero creemos escandaloso que haya 211.000 viviendas vacías en Canarias con la necesidad que hay de vivienda de alquiler y, en cambio, se tome la vivienda vacacional más o menos como principal causante de la falta de vivienda. Y una última cuestión, ¿le preocupa que la patronal hotelera haga valer su peso en el sector y puede influir de más en la norma, habida cuenta, por ejemplo, que el presidente de la patronal en Santa Cruz de Tenerife habla del alquiler vacacional como una anarquía? Vamos a ver, lo que está claro es que aquí hay un conflicto de intereses. ¿Puede haber edificios completos de vivienda vacacional en suelo residencial? Me explico. En suelo residencial provisto para viviendas se compran o se construyen edificios completos de vivienda vacacional. ¿Esto se puede tolerar? Pues mire, nosotros no decimos que no, pero que no se compute como vivienda vacacional porque nada tiene que ver. ¿Que hay intereses? Por supuesto, porque también habría que mirar con lupa quién se dedica a la gestión o a la conversión de edificios completos de viviendas vacacionales. Lo que nuestro temor siempre ha sido que pase como, por ejemplo, ha pasado en Madrid, o en otras ciudades de España, donde al final se diga no o se prohíba, se expulse del mercado al propietario particular de vivienda vacacional y se le conceda, es decir, se le dé todo el derecho única y exclusivamente a explotar viviendas vacacionales a estos inversores, hoteleros, quien sea. Porque esto nada tiene que ver ni con la demanda que tiene el cliente ni con la necesidad que existe. Pues Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, gracias como siempre por atendernos aquí en Buenos Días Canarias. Un saludo. Muchas gracias y muy buen día.